Bueno, como ya habéis hablado suficiente del año que viene, año que termina, de los propósitos, de este tipo de cosas, vamos ahora a hablar de otro asunto que no tiene nada que ver con eso. Porque a mí me desafía, me inquieta, me preocupa, no sé, en sentido positivo, ¿no? Pero tiene que ver con la oración. Compartí algo de esto también en Hortaleza y quiero hacerlo aquí, porque Shedi lo acaba de decir, ¿no? Que la oración es poderosa y, bueno, la oración es poderosa. La oración nos genera muchas preguntas, por lo menos a mí. La oración, ¿qué oración, no? Decimos, Dios ha contestado mi oración, pero lo decimos solo cuando la ha contestado como a nosotros nos gusta que conteste. Pero Dios contesta la oración, lo hace siempre, depende de la intensidad, oramos poco, 3/4, hace falta una pizca más, y Dios cambia de opinión porque nosotros oremos, y si Él tiene un propósito va a dejarlo de hacer porque nos... A mí me parece que lo de la oración es muy complicado, ¿eh? No sé si es una buena manera de comenzar la predicación sobre el tema, pero a mí esto de la oración me parece complejo, Si hemos de tomarlo en serio, y de verdad es un elemento poderoso, no como tal, pues si la oración tuviera poder, eso sería magia. Dios tiene poder, y a ese poder divino accedemos a través de la oración, esa sería la expresión correcta, ¿no? Recordaba una historia que de alguna forma, expresa que esto hay que darle 2 vueltas para llegar efectivamente a la conclusión, y es que la oración tiene poder. No os asustéis, todavía no estamos en otra cosa, pero a mí me gustaría darle un par de vueltecitas, ¿no? Y yo leía la historia de una ciudad pequeña que tenía, sin embargo, una iglesia grande, porcentualmente era una iglesia numerosa, había mucha gente allí, y gente muy piadosa, ¿no? Y también en la misma ciudad había un garito horrible, porque allí pues, había juego, y había drogas, y había prostitución, y todo aquello, ¿no? Y un buen día se corrió la voz de que el garito aquel, pues, lo iban a ampliar. El negocio les iba bien y lo iban a ampliar. Más de todo. Más juego, más alcohol, más droga, más... Y entonces aquella congregación de cristianos, pues, claro, montó en cólera santa. Y entonces empezaron a manifestarse en contra y a hacer declaraciones públicas, organizar veladas de oración contra aquella posibilidad, contra aquella ampliación, ¿qué tal? A pesar de eso, pues empezaron las obras, se montó un edificio tremendamente grande y prácticamente estaba terminado cuando una noche vino una tormenta, cayó un rayo y destruyó el edificio aquel, pero vamos, hasta los cimientos. Y entonces, claro, los cristianos, una fiesta, porque Dios ha contestado nuestra oración, un acto de celebración, un culto de acción de gracias, todo eso. Pero claro, el dueño del local aquel, entonces montó en cólera y los demandó. Y los demandó a todos y además pedía como indemnización las propiedades y las viviendas de todos aquellos cristianos. Claro, todos los cristianos dijeron, no, un momento, que nosotros no hemos ido, o sea, hay cámaras, nosotros ahí no hemos estado, nosotros no tenemos que ver. Pero el dueño del garito aquel decía, claro que tienen que ver, han sido estos, total. Acabaron en los tribunales. Y el juez se rindió, dijo, mira, yo, la verdad, esto no sé cómo puedo tratar este asunto, porque por un lado tengo a un ateo que ahora cree apasionadamente en el poder de la oración. Y a la vez tengo un puñado de cristianos que han perdido por completo su fe. Así que es un lío, y realmente es un lío, ¿no? Ahora, para que veáis que todavía no he perdido el sentido de las cosas. Es un lío, pero de lo que no hay duda a la luz de la palabra
es que la oración de intercesión, que es sobre lo que yo querría compartiros, tiene fruto, tiene fruto. En el Antiguo Testamento lo encontramos en diferentes ocasiones, ¿no? Bueno, y por excelencia el texto obligado del libro del profeta Ezequiel, cuando, como si Dios hablara, dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Se lamenta porque dice: yo no lo hallé, pero esta idea, ¿no? Interceder, del latín intercedere, y que significa literalmente eso, ponerse en medio, ¿no? Ponerse entre una necesidad humana y Dios, a quien reconocemos poder y voluntad para actuar sobre esa necesidad. Alguien que intercede, que se coloca en el medio. Y extrañamente, ¿vale? Ya sé que sabéis todas las respuestas, pero eso decía alguien. Es que el problema es que a veces para algunos cristianos nos han dado todas las respuestas antes de tener tiempo de hacernos las preguntas. Y entonces hay un día nos hacemos la pregunta de verdad y esas respuestas de catecismo hay que repasarlas, ¿no? Y apropiarse de ellas de una manera más genuina. Bueno, pues asombrosamente Dios, que es omnipotente, es todopoderoso y cuya voluntad es perfecta, echa en falta, echa de menos a alguien que interceda, alguien, un humano que se ponga en medio de la necesidad y de su poder y su voluntad para actuar. Eso no deja de ser una cosa intensa. En el Nuevo Testamento, Jesús diríamos que hace suyas pues lo que nosotros diríamos también, ¿no? Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es verdad, claro. Y a continuación, un versículo después, anima, exhorta a sus discípulos a pedir al Padre el pan nuestro de cada día. Acaba de decir, de hecho eso es la introducción a la oración del Padre nuestro. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes incluso que lo pidáis. Podríamos decir, antes incluso que lo sepáis. Y sin embargo dice, pedíselo. ¿No? Él mismo ora a modo de intercesión y ora al Padre por sus discípulos. Juan 17, que los guardes del mal. Ora por alguno en particular. Cuando se dirige a Pedro le dice, yo he orado por ti al Padre para que tu fe no falte. En cosas en las que claramente podemos decir están en la voluntad de Dios. Pide a sus discípulos que oren, ¿no? Para que el Padre envíe obreros a la mies. La mies es mucha, los obreros pocos. Orad, pedid al Padre que envíe obreros a la mies. Pero uno podría decir, pero ¿qué cosa más completamente en la voluntad de Dios puede haber sino que se anuncie el mensaje de salvación? Eso está en la voluntad de Dios, clarísimamente. Y sin embargo, Jesús dice, pues, orad, pedidlo. Más aún, ¿recordáis la parábola aquella? De las pocas parábolas que el Señor enseña, las historias que Él se inventa para ilustrar una verdad, pero además, en este caso, explica el propósito de esa parábola. Les dice, recordáis, les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le cuenta la historia aquella de un juez injusto, una pobre mujer que va, que insiste, hasta que aburre al juez y de venga, va, lo que tú querías, ¿no? Y el Señor Jesús mismo dice, bueno, pues esto que voy a contar es para ilustraros esta idea, la importancia de interceder, la importancia de orar siempre y no desmayar. Y luego repasaba algunas de las epístolas del apóstol Pablo, cuando escribe por diferentes motivos, y encontramos continuamente que pide
a los cristianos en diferentes lugares que intercedan por él, que oren a Dios en favor de él por cosas que evidentísimamente no solo Dios conoce, sino que parece evidente que Dios las quiere hacer, porque están claramente en su voluntad, pero Pablo les dice, por favor, orad por mí, os ruego, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Esto escribe a los cristianos en Roma. Y a los cristianos en Corinto les pide que oren en general por su ministerio, pero acá es un ministerio que está en la voluntad de Dios, que el Señor lo conoce, pero sin embargo les dice, cooperad conmigo, cooperad vosotros a favor nuestro con la oración. Y a los cristianos en Éfeso, orad en todo tiempo por mí. Pero fijaos qué motivo. Orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pues, ¿qué otra cosa quiere Dios? Pero, hacedlo. Perseverad en la oración, orando por nosotros, escribe a los colosenses, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. De nuevo, ¿no? La misma idea, pero también el mismo aparece en ocasiones orando por otros. Eso dice a los colosenses, siempre orando por vosotros, a los cristianos en Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y en el caso de Timoteo, le dice que lo hace también, que ora, intercede por él en mis oraciones noche y día. Así que, en palabras de Santiago en su epístola, la oración del justo, la oración intercesora del justo es poderosa y eficaz. Otra versión dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Así que de alguna manera, porque aquí todo son explicaciones, pero hay muchas cosas que se nos escapan, pero lo cierto y verdad es que, aunque suene atrevido, de alguna manera la intercesión sostiene los brazos de Dios. Esto puede parecer irreverente, pero responde a lo que dice la Escritura. Y sí, podemos atrevernos a tomar aquella imagen de Moisés orando, ¿recordáis? Y con los brazos extendidos, y aquellos hombres sujetando sus brazos para que aquella oración pudiera ser perseverante y tener fruto. La oración de intercesión, dice la Escritura, podemos traducirlo así, sostiene los brazos de Dios. Dicho lo cual, cambié el primer matiz. No cualquier oración es intercesión, no cualquier intercesión es la que moviliza el corazón de Dios. A ver si puedo decir esto sin ser ofensivo. Comenzando conmigo. No es intercesión la oración que se hace entre bostezos o la oración que se reduce a emoticonos. No, eso no es interceder. La oración de intercesión, con la que no estoy familiarizado. La oración de intercesión, lo dijo aquí una vez hace años una hermana. Yo procuro escuchar a la gente cuando habla, porque, claro, Dios habla, el Espíritu de Dios habla a través de todos, ¿no? Y esta hermana dijo que la oración de intercesión es dejarse el alma. Ahí nos vamos acercando. No cualquier cosa es interceder. Lo cual no quiere decir que no sea sincera, que brote de un corazón. No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo vamos a hacer juicios de valor sobre las oraciones de nadie, ¿no? Pero la oración de intercesión, cuando hablamos de la oración de lo que en la palabra de Dios encontramos como oración de intercesión tiene que ver, yo creo que esta es una expresión, no está en la Escritura, pero recoge bien el sentido de la Escritura. La expresión de esta hermana cuando decía que interceder es dejarse el alma. Dejarse el alma delante de Dios. Hasta que no llegamos ahí, yo creo que estamos en otra cosa.
respetuosa, sana, en fin, vamos a decir, ¿no? Pero no hemos entrado en el plano de lo espiritual, donde de verdad algunas cosas es imposible racionalmente elaborarlas, pero son reales. Pero no se accede a eso de cualquier manera. A la oración de intercesión, en el sentido más genuino de esta expresión de la Escritura, se entra cuando nos dejamos el alma delante de Dios, porque es una oración que sale de las entrañas. Y es orar, lo leemos en la Escritura, ¿no? Las expresiones que utiliza de orar con lágrimas, orar con gemidos, orar con insistencia, clavando las rodillas, apretando los puños. Ese es el plano de la oración de intercesión que se acerca a lo que la Escritura nos enseña. A la manera de Moisés. Y ahora viene el texto, ¿vale? No os preocupéis que acabamos leyendo la Biblia. En el libro del Éxodo, recordáis, se nos cuenta, Moisés sube al Sinaí, al monte Horeb, a recibir las tablas de la ley. Mientras está allí, como tarda un poquito más de la cuenta, pues el pueblo se descontrola y termina construyendo un becerro, adorando a ese becerro, en fin, olvidándose de Dios por completo. Y entonces Dios le dice a Moisés, mira, baja, esta gente se han desquiciado, les voy a destruir. Es la enésima que me hacen, les voy a destruir. Pero ahora leeremos es Éxodo capítulo 32. Y Moisés se presenta delante de Dios, capítulo 32, versículo 11. Y Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Acuérdate de Abraham y de Isaac y de las promesas. Y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Vale. Entonces el paradigma de la intercesión. Paradigma, palabra boba que significa un ejemplo muy claro, ¿vale? Pero parece que a veces la gente se pone así muy pedante. Bueno, esto es interceder. Bueno, esto es interceder, pero esto hay que dar una vuelta. Y entonces, después de leer este pasaje en el libro del Éxodo, nos vamos al libro del Deuteronomio, que es como una segunda lectura de todo lo que cuenta el libro del Éxodo, y por eso, claro, encontramos muchas de las mismas situaciones, de los mismos acontecimientos, pero la versión que nos da Deuteronomio, capítulo 9, de lo que sucedió en Éxodo, capítulo 32, nos da alguna pista añadida acerca de qué es esto de la intercesión. Y en este capítulo, no lo vamos a leer entero, pero en este capítulo Moisés, recordando todo lo pasado, recuerda a Israel en este solo capítulo hasta 5 veces en que habían sido desobedientes a Dios. 5 veces en las que, es la expresión que se utiliza, provocaron a ira a Dios. Una en el monte Sinaí, en Horeb, con esta historia del becerro de oro mientras Moisés estaba esperando las tablas de la ley. Además cita Tabera, Masa, Kiribot, Jataba y Cades Barnea. Podéis leer las referencias de lo que pasó en cada uno de estos sitios en los que el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Pero el capítulo se centra efectivamente en lo que sucedió en el monte Sinaí. Y aquí tenemos también el relato de aquella desobediencia, de la construcción de aquel becerro y de la oración intercesora de Moisés. Pero aquí aparecen elementos añadidos, porque aquí encontramos que efectivamente Moisés se dejó el alma clamando por su pueblo. Dice el texto que se postró delante de Dios en humildad, porque a Dios no se le puede exigir. Así que él se postró humildemente y suplicó el perdón de Dios para su pueblo. Pero, versículo 25, me postré delante de Jehová y 40 días y 40 noches estuve postrado.
porque Jehová dijo que os había de destruir. Ah, este detalle no aparece en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo dice que efectivamente Moisés oró y Dios salvó. Pero no fue una oración cualquiera. No fue un gesto de intercesión. Fueron 40 días y 40 noches postrado delante de Dios. Se dejó el alma y de forma sacrificada. Versículo 18. Me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. Y añade, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. Así que era el testimonio de un dolor genuino por su pueblo. Se dejó el alma, además es obvio, ¿no? Por una situación muy concreta, por un motivo muy específico. Versículo 14, Dios había dicho, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Pero Moisés reclamó, dice el versículo 26, Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad. De alguna forma, tenemos diferentes ejemplos, pero este es especialmente llamativo porque es especialmente gráfico. Es un sentir intercesor, es un anhelo de colocarse entre una realidad humana y la acción de Dios, pero no de cualquier manera. No como una cuestión protocolaria, no como una cuestión de buenas formas, no como una cuestión de cortesía, no. Sangrando por dentro, dejándose las entrañas. Aquí hay un elemento que es muy potente. En el Nuevo Testamento encontramos la referencia a Elías, de nuevo la epístola de Santiago, ¿no? Elías, un hombre, dice el texto, un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros, pero que oró fervientemente. Y si volviéramos a repasar todas las citas que yo mencionaba, donde se habla de orar fervientemente, ahora podemos entender mejor lo que eso significa. O sea, podemos verlo más gráficamente, lo entendemos todos, ¿no? Pero Elías oró fervientemente y entonces nos remitimos al ejemplo de Moisés. Oró fervientemente, ¿qué quiere decir? Pues el tiempo que hizo falta. 40 días y 40 noches, rompiéndose allí delante de Dios. Mirad, también lo sabéis, tontería, no cuento nada que sea nuevo, ¿no? Pero la Biblia enseña una fe que descansa y confía, y enseña también una fe que lucha y pelea delante de Dios. Hay una oración que es una oración de deleite en Dios, de deleite, de disfrute de su presencia, y hay también una oración que es, si podemos decirlo así, combativa. Es una oración que lucha a la manera de Jacob. ¿Recordáis? También Jacob se dejó el alma una noche completamente allí. Además, utilizó una expresión un poquito extraña, porque peleando con Dios, con el ángel de Dios. Esa manera de dejarse ahí las entrañas, ¿recordáis? Y no te dejaré si no me bendices. Como peleando a brazo partido con Dios. Una especie, ya veis, Tertuliano, un padre de la Iglesia, siglo II, un discípulo de los apóstoles de Jesús, que decía que esta oración es una especie de violencia santa delante de Dios. Orando como, decía otra persona, orando como el que tiene el derecho de orar. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de intercesión. Y yo siento que menos que esto es poca cosa. Por eso os decía también que esta oración de intercesión es algo con lo que yo esté muy familiarizado. Con la otra sí, yo creo que como todos, ¿no? Pues oramos todos los días y nos acordamos de algunas necesidades, de algunas situaciones. Pero esta manera de entender la intercesión, esto es otra cosa. Y a esta realidad voy a añadir todavía un elemento más. Y para vuestra consideración, y es si una vez introducidos en esta manera de
de sentir y por tanto de expresarnos en oración, hacerlo juntos tiene algún valor añadido o no. Más allá de lo bonito que resulta que los hermanos se junten para orar en una cosa y todo eso, ¿no? Pero más allá de que resulte bonito o no bonito, si hay un elemento añadido ahí poderoso. Porque a la luz de la Escritura sí que lo hay. Tampoco se entiende muy bien. O sea, si uno tiene que, ¿no?, intelectualmente, y vamos a ver, pues si somos 20 y cada uno ora en su casa y ora a la misma hora por el mismo motivo, ¿qué más da hacerlo así que hacerlo los 20 juntos en el mismo sitio, ¿no? Pues, ¿cómo era eso? La suma de no sé qué, bueno, es igual. Tú que sabes matemáticas, sabes más de eso, ¿no? Pues no se entiende muy bien qué diferencia puede haber, salvo que el Señor dice que la hay. Encontramos muchas exhortaciones en el Nuevo Testamento acerca de la oración privada, la oración a solas, la intimidad con Dios, ¿no? Cuando estés en tu casa, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora en secreto, todo eso está ahí. Y sin embargo, también el Señor nos dice, Mateo, lo recordáis, Mateo 18, versículo 19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A ver, pero el Señor está con cada uno de nosotros, siempre. Si está con cada uno de nosotros siempre, es obvio que cuando estamos juntos también está. No hace falta decirlo. A menos que el hecho de estar juntos sí sea un factor añadido de valor delante de Dios, por alguna razón, que Él sabrá. ¿Lo veis? A veces nosotros tomamos este texto para disculpar que seamos pocos. Dice, bueno, no somos muchos, pero aunque seamos pocos, el Señor está. Pero no es eso lo que quiere decir el texto, porque aquí la diferencia no está en que seamos pocos o seamos muchos, sino en que sea algo privado de uno o que sea de varios, aunque sean 2 o 3. De forma que esa presencia del Señor que está prometida por su Espíritu con cada uno de nosotros, allá donde estemos, cobra un sentido añadido cuando nosotros nos encontramos para participar de la oración. Y otra vez, esto me lo apunté y todo, porque esto lo comentó no hace mucho una hermana, en este caso era en Hortaleza. Me lo tuve que apuntar porque es que es argentina, entonces claro, en vez de decir una cosita, dio un discursito largo, que ya sabéis, como el personal de la oratoria argentina, pues eso. La hermana de San Fernando era de Móstoles, entonces, claro, dijo algo sencillo. Pero bueno, pero mira qué interesante, dije, yo creo que está lleno de verdad. Esta hermana, que no es teóloga ni pretende nada, pero a propósito de este valor añadido de la intercesión comunitaria, de encontrarnos para clamar juntos delante del Señor, dijo esto. Pareciera, ¿no?, es como si el Padre Celestial, a la manera de un padre terrenal, se goza viendo a sus hijos juntos, que se llevan bien, con una relación fraternal, cálida, con un mismo propósito. Y que ante esa evidencia, el corazón paternal de Dios se mueve en una respuesta poderosa y los milagros suceden. Pues yo creo que tiene razón. Que ese, y seguramente otros, pero ese es uno de los motivos por los que ese clamor de intercesión, cuando es comunitario, tiene un valor añadido. Y recuerdo el testimonio que me contaban de unos hermanos de otra iglesia en Chile. Y me decían que enfermó, un hermano muy querido de la iglesia enfermó muy grave y lo hospitalizaron. Y entonces, durante semanas, muchas semanas, todos los días, a la misma hora,
un grupo de hermanos de la iglesia iba a orar allí al hospital de una forma muy, muy simbólica, porque se juntaban y entonces oraban por este hermano dando vueltas alrededor del hospital. ¿Recordáis la imagen? ¿Cuál? La de Jericó, ¿no? Entonces, los gestos físicos, es verdad que nosotros no somos muy litúrgicos, los gestos, no sé qué. Los gestos físicos son símbolos, pero son muy potentes. Hay elementos ahí que son muy potentes, ¿no? Cuando una persona se pone en pie en un momento de dedicación, el gesto del bautismo, tal, ya sabemos que son gestos, que son símbolos, pero son muy potentes. Y este también, a mí me parece tan significativo, ¿no? Los hermanos, día tras día, alrededor de la necesidad, alrededor de aquel hermano en necesidad, en este caso en necesidad física, girando, orando y perseverando. Y no os voy a decir cómo termina la historia, porque lo que yo quiero llamar vuestra atención es sobre no sobre cómo terminó, sino el hecho mismo, y la imagen misma de lo que esto es. Y bueno, mira, podemos terminar con esto de los propósitos de Año Nuevo, porque es un empeño para mí, ¿no? Toda esta reflexión me viene persiguiendo a mí, no, igual a vosotros no os hace falta, pero me viene persiguiendo a mí. Como todos vosotros, supongo, pues yo tengo mi propia lista con temas de oración, que tal, que se repasan, todo eso. Pero yo no sé si eso es interceder. No estoy seguro que derrame mi alma, no estoy seguro que sea un clamor que brote de mis entrañas, no estoy nada seguro porque no es tampoco muy perseverante. Lo es entre bostezos. Pero mira a Moisés, no en la versión express de Éxodo, sino en la versión extendida de Deuteronomio, ¿no? Veo a Moisés allí clamando 40 días, 40 noches. Yo digo, no, esta no es mi intercesión. Veo a Elías clamando fervientemente, dice la Escritura. Y yo digo, pues no siempre es esta mi manera de interceder. Miro nuestra iglesia y digo, pues no sé, no estamos ahí, ¿no? Pero sí me gustaría estar. Es verdad, termino ya, que además habéis puesto un reloj ahí, nuevo, enorme, que ya me doy por aludido, tampoco hacía falta tanto, pero bueno, va, es igual. Que sí, que es por eso, no sé. A ver, no podemos orar con esta intensidad por todo, ¿vale? Seamos honestos. Por todas las necesidades de los hermanos, físicas, materiales, espirituales, por todas las necesidades de todos los países. Esta oración, esto es imposible, esto se muere uno, ¿no? No, claro. Por eso, además, hemos de aprender a orar en el Espíritu. Es decir, dejar que sea el propio Espíritu de Dios quien nos guíe a encontrar esos temas, esos y no otros. Pues alguien orará por estos otros, no podemos cargar sobre nosotros todas las necesidades de la humanidad, ¿no? Pero dejar que sea el Espíritu de Dios quien vaya poniendo en nosotros un sentir concreto por necesidades concretas, ante personas concretas, un sentir del que podamos participar comunitariamente y entonces sí, una vez identificados en el Espíritu, entonces volcarnos ahí sí. Y dejarnos la piel. No en un sentido sacrificial, ¿no? Sino, no. En este sentido, esperanzado y gozoso de que puesto que estamos en la voluntad de Dios y estamos orando en la dirección de Dios, pues Dios va a intervenir y va a obrar también, ¿no? Pero hacerlo más, hacerlo mejor, más completo. Me tropecé el otro día leyendo la Escritura con esta expresión cargada de esperanza del profeta Jeremías, en medio de todos sus lamentos y sus advertencias, ¿no? Pero esta palabra tan esperanzadora, él dice, Israel y Judá no han enviudado de Dios. Capítulo 51, versículo 5. Israel y Judá, en tiempos bien duros para ellos, no han enviudado de Dios. Su Dios no se ha muerto.
Eso quiere decir Jehová de los ejércitos. Israel y Judá no han enviudado de Dios. Mira, tropecientos siglos se adelantó a Nietzsche con aquello de Dios ha muerto, ¿no? Pues este dice, pues no. Nosotros no hemos enviudado de Dios. La Iglesia no ha enviudado de Dios. Dios no ha muerto. Y extrañamente, porque no deja de ser extraño, que nuestra oración y nuestro sencillo clamor pueda mover el corazón de Dios. Pero lo hace. Lo hace. Es lo que dice la Escritura, es lo que nos da el testimonio de tantas cosas. Lo hace si por nuestra parte dejamos que, claro, que el propio Espíritu de Dios nos vaya moviendo a una oración intercesora más cerca de Moisés que de la vagancia, ¿no? Más cerca de este sentir intenso de Moisés que de cualquier bostezo. Y descubriendo además, porque todavía hay mucho que descubrir en esta área, del valor de ese clamor cuando es compartido, cuando es al unísono, ¿no? Con una sola voz, cuando es con unanimidad, cuando el corazón de los creyentes se mueve en la misma dirección y se mueve delante de Dios. Yo creo que de eso, aunque lo sabemos y lo creemos, pero hay terreno todavía por descubrir y experiencias por vivir y regalos de Dios por recibir. Así que, si queréis un propósito más, pues el de ser enseñados por Dios en esta dirección. Que los bendiga. Hasta el año que viene.